Añoranza. Capítulo 43. Neil, déjanos pasar. Candy tiene que regresar a su habitación. Además está castigada y no puede hablar con nadie. No tiene que hablar. Basta con que mueva la cabeza sintiendo. Vengo a proponerle un negocio. Es algo que te conviene, Candy. Risas burlonas se escucharon a espaldas de Neil. Elisa y su respectivo séquito de supuestas amigas también habían acudido a ver a Candy. Annie no tenía ni idea de cómo habían logrado enterarse de que Candy había salido, pero estaba segura de que nada bueno podía esperarse de esa emboscada. No me interesa nada de lo que me quieras proponer, Neil. Ahora hazte a un lado y déjanos en paz. Yo no tengo ningún interés en ti, Candy. Más bien soy una especie de intermediario. Unos amigos están interesados en ti. Quisieran saber tu precio. ¿Mi qué? Ni no te entiendo. Y ya te dije que no me interesa escucharte. Hazte a un lado, por favor. Pero Neil volvió a bloquear las escaleras. Vamos, Candy. No te hagas la desentendida. Ellos quieren saber qué fue lo que Terry tuvo que darte para que te fueras con él. Claro. Mis amigos no necesitan tanto de tu tiempo. Será suficiente con una noche. Para cada uno. El horror de esas palabras cayó sobre Candy como un balde de agua helada. Neil y Elisa Ligan habían pasado años haciendo infinidad de maldades, mentiras y planes perversos con el único propósito de herirla. Pero nunca le habían causado tanto dolor y humillación como lo que acababa de escuchar. Las lágrimas brotaban, pero sus palabras se hundían bajo el dolor. Vamos, Candy, dilo de una vez. Elisa avanzó lanzando su veneno. Parecía casi enloquecida por el placer que le causaba el sufrimiento de Candy. Por fin has demostrado tu verdadera cara. ¿Pero qué podemos esperar? Tu madre debió de haber sido igual, yendo por el camino, vendiéndose al mejor postor. Le estorbabas demasiado para su profesión, que decidió abandonarte en el hogar de Pony. El hogar de ladrones y prostitutas. ¡Cállate, Elisa! Ese insulto fue más de lo que Annie pudo soportar. Haciendo aplomo de una furia extraña en ella, se lanzó con los brazos extendidos sobre Elisa, derrumbándola al suelo, lanzándole golpes, pero dado a lo desordenado de su ataque, rara vez lograba acertar uno de ellos en su objetivo. ¡Retira lo que dijiste! No te atrevas a insultar a Candy, mucho menos al hogar de Pony. ¡Auxilio! ¡Quítamela de encima! Elisa gritaba enloquecida, ya que ni ella ni nadie habrían esperado nunca una reacción así de parte de Annie. ¿Annie Britter? ¿Qué es este espectáculo tan desagradable? La madre superiora había llegado guiada por los gritos demenciales de Elisa. Lucía más enojada que nunca. Hermana Circe, sepárelas, inmediatamente. Madre superiora, Annie me lastimó. Yo no hice nada, solo quería saber. Silencio, Elisa. Ninguno de ustedes tiene por qué estar aquí. Madre superiora, Elisa y Neil vinieron para molestar. Silencio, he dicho. Candice, regresa a tu celda de castigo. Annie Britter. Agredir a una compañera merece un castigo ejemplar. Permanecerás 3 noches encerrada también en una celda. Los demás retírense de inmediato, a menos que quieran recibir una sanción igual. Pero qué bien la has hecho, Annie. Se autorrecriminaba mientras estaba encerrada en el cuarto de meditación junto al de Candy, sintiéndose demasiado culpable. Había intentado reanimar a Candy y por un momento pareció haberlo logrado. Pero ahora la situación estaba peor. Y todo por culpa de Elisa y Neil. Lo que ellos dijeron había sido cruel y horrible. Annie no sentía remordimiento alguno por haber atacado a Elisa. Ella lo merecía. Ahora entendía un poco por qué Candy constantemente estaba metiéndose en problemas por defender a sus amigos. Pero ahora Candy parecía incapaz de defenderse ella misma. Y Annie sentía su corazón oprimido, imaginando el profundo dolor de su amiga. ¿Qué haría Candy si fuera ella la que estuviera sufriendo? Buscaría la forma de ir a verme y consolarme un poco. Se contestó a sí misma. Tengo que verla. Candy antes ha escapado de estos cuartos, así que yo puedo hacer lo mismo. Y se dispuso a escapar. Golpeó la ventana hasta que la vieja estructura cedió y pudo salir. Al asomarse y ver la enorme altura que la separaba del piso, el vértigo la invadió. Y el instinto de supervivencia le indicó que era mejor quedarse ahí encerrada, pero segura. A su mente volvió a acudir la imagen de Candy sola, llorando en su habitación, completamente devastada. Eso renovó su valor. Con mucho cuidado y temblando, colocó uno de sus pies en la orilla de la ventana y pegando el cuerpo a la pared tanto como le era físicamente posible,
Con extrema precaución, trajo el otro pie hacia el mismo lugar y comenzó a caminar con dirección al cuarto de Candy. El trayecto solo representaba un par de metros, pero la distancia le parecía enorme. Cerró los ojos en un intento por disminuir su temor, pero debido a esto no pudo percatarse de la grieta donde su pie terminó hundiéndose. Pensó que caería y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Estaba inmóvil. No era capaz de regresar ni de seguir avanzando. En cualquier momento empezaría a gritar para que vinieran a ayudarla. Pero de nuevo, la imagen de Candy la impulsó. Su amiga estaba sufriendo realmente y ella le había fallado tantas veces a Candy que sentía que esta era la única oportunidad que tenía de poder equilibrar las cosas. Siguió caminando, temblando de pies a cabeza, hasta llegar a la ventana de la habitación donde Candy estaba confinada. Tocó débilmente utilizando las últimas fuerzas que le quedaban. Gritó para que Candy la escuchara, pero su voz era apenas poco más que un susurro. Deseó que Candy no estuviera dormida y la escuchara pronto. No sabía cuánto más podría resistir allá afuera. El ruido la despertó. ¿Annie? Annie estaba con el rostro pegado en el cristal y lloraba. «Annie, por Dios, ¿qué haces allá afuera?» De inmediato abrió la ventana, ayudando a entrar a su asustada amiga. «Annie, ¿estás bien?» «Ay, santo cielo, estás helada. ¿Pero en qué estabas pensando para hacer eso?» «Candy». Y mirando a los ojos de su amiga, comenzó a llorar desconsolada, aunque no sabía si lloraba por el trauma ocasionado por la experiencia a tal altura o por la tristeza reflejada en el rostro de Candy. «Yo estaba preocupada por ti. Lo que Lisa y Neil te dijeron fue horrible, pero no vayas a creer ni por un momento en esas palabras. Candy, yo estoy aquí para apoyarte». «Annie». Candy lloraba realmente conmovida. Sabía lo que había representado para Annie atreverse a caminar por el techo, y solo lo hizo porque estaba preocupada por ella. «Candy, ¿recuerdas cuando éramos pequeñas y vivíamos en el hogar de Pony? Siempre que yo tenía miedo o un mal sueño, salía corriendo a tu cama. Tú te mantenías despierta, acariciando mi cabello hasta asegurarte de que me quedara dormida. Ahora soy yo quien velará tus sueños, Candy. Tranquila. Te prometo que yo te cuidaré». «Ay, Annie». Y mientras se recostaba en el regazo de su amiga, las lágrimas volvieron a brotar. «Tranquila, Candice, tranquila. Yo estoy aquí contigo. Verás que pronto pasará todo este horror. El día menos pensado, Terry vendrá por ti y se irán a vivir juntos. Todo esto será solo un mal recuerdo. Ahora duerme, Candy. Duerme. Yo te cuidaré». «Candice, despierta, tienes visita». La hermana Margaret dejó caer las llaves al piso a causa de la impresión. «¿Pero qué es esto?» «Annie Britter, ¿cómo es posible que estés aquí?» «Hermana Margaret, yo...» «Visita, ha dicho». A Candy la posible reprimenda de la hermana Margaret no le importaba en absoluto. ¿De quién se trata? No puedes hacer preguntas, Candice. Arréglate enseguida y recoge tus pertenencias. Te irás. La turbación y el dejo de melancolía en la voz de la hermana Margaret difundió ciertos temores en el corazón de Candy. «Annie, debes regresar de inmediato a tu respectivo cuarto antes de que la hermana Grace se entere de que no dormiste ahí, si no quieres aumentar más días a tu castigo». «Debe ser Terry, Candy», susurró Annie con alegría. «Silencio, Annie. Vámonos en este momento». «Regreso enseguida, Candy». Al abandonar la habitación, Annie dedicó una última y tímida sonrisa a su amiga, a forma de despedida. Ninguna sabía cuándo se volverían a ver. «Siempre estarás en mi corazón, Candy». Las palabras que Annie le dedicó la noche del festejo de su boda volvían a su mente una y otra vez. «Y tú siempre estarás en el mío, Annie». «Me iré», pensaba Candy mientras su corazón parecía querer salirse de su pecho. «Dios mío, ¿quién podrá ser? ¿Terry?» Eso piensa Annie. «Terry, que sea Terry, por Dios que sea Terry». Claro. Si no es él, ¿quién más podría ser? ¿Y si el que vino es el abuelo William? De nuevo esa sensación de vértigo la atacaba. La hermana Gray debió haberle escrito contándole todo lo sucedido y seguramente estará furioso. Debí de habérselo contado yo misma, pero estaba tan feliz que no pensaba en nadie. «Dios mío, ayúdame, por favor, te lo ruego». Caminaban en silencio por los corredores del San Pablo. Candy se sentía como el primer día que puso un pie en esa escuela, callada, temerosa,
con el deseo de estar a la altura, pero sabiendo que jamás encontraría su lugar en aquel sitio. Parecía que todos los estudiantes estaban en clases. Para fortuna de Candy, no se encontraron con ningún alumno en los corredores. La hermana Margaret dirigía la caminata de Candy hacia la oficina de la directora. A la religiosa se le notaba muy molesta, pero aún bajo la máscara del enojo no podía ocultar la bondad natural en su ser. Ella era la única persona que había sido capaz de brindarle a Candy un trato justo e imparcial en aquel horrible lugar. Tal vez fue por eso que ella se armó de valor para preguntarle: «Hermana Margaret, ¿usted también está enfadada conmigo?» «Silencio, Candy, no puedes hablar». Pero Candy pensaba que si le iban a echar del colegio, una infracción más a las reglas no cambiaría mucho su situación, y decidió continuar indagando. «Hermana, usted ha sido la única maestra de este colegio que no opinó que yo era una mala persona y una pésima influencia para el resto del alumnado desde el primer día que puse un pie en este lugar. Al contrario, usted siempre fue justa y buena conmigo y honestamente es la única maestra de esta escuela cuya opinión me importa. Por favor, hermana, contésteme». La hermana Margaret se detuvo y tras echar un rápido vistazo a su alrededor para asegurarse de que nadie las observaba, giró para quedar frente a Candy. «Candy, no estoy enojada. Estoy sumamente decepcionada. Tienes razón. Las demás hermanas del colegio, empezando por la madre superiora, siempre dijeron que tú eras una chica problemática y por lo tanto una mala influencia para el resto del alumnado. Pero yo te defendía, Candy. Yo siempre les decía que eras una chica buena, con un gran corazón, y que lo que pasaba era que simplemente te costaba más trabajo que a los demás acostumbrarte a este ambiente que no era el tuyo. Pero ahora haces esto, algo que está fuera de toda justificación alguna. Dime cómo puedo seguir defendiéndote ahora». «Siento mucho haberle fallado, hermana Margaret, a usted y a todas las personas que me querían y creían en mí. Pero si tan solo usted me permitiera explicarle, desde que llegué nadie me ha permitido decir ni media palabra en mi defensa. ¿Explicar qué, Candy? Lo que hiciste no solo fue impropio, también amoral. Transgrediste más reglas del colegio que cualquier otro alumno en toda la historia. Te fugaste para irte con Terrence. Fuiste irresponsable, egoísta, irracional y todo por dejarte arrastrar por tus deseos. Hermana Margaret, no fue así, se lo juro. Terry y yo nos... Hermana Margaret». La hermana Circe apareció en la esquina del pasillo que conducía a la oficina de la directora. La hermana Gray me ha enviado a buscarla. Se encuentra muy contrariada por la demora. ¿Está Candy ocasionándole problemas? «No, hermana Circe. Ya íbamos. Vamos, Candy». «No se preocupe, hermana. De aquí en adelante yo escoltaré a Candy». Y se marcharon, quitándole a Candy la oportunidad de despedirse de la hermana Margaret. «Adelante», gritó la hermana Gray como respuesta a los ligeros golpes que Candy había dado en la puerta de su despacho. «¿Deseaba hablar conmigo, directora?» La hermana Gray dirigió una severa mirada a Candy, cargada de odio, coraje y algo que Candy solo pudo identificar como asco. Arrojó un sobre a los pies de Candy y volvió a clavar la vista en los papeles que tenía sobre su escritorio, como si el hecho de dirigirle la mirada a Candy le requiriera un enorme esfuerzo. «Esos son los papeles que demuestran la educación que recibiste en este colegio. Tómalos y date prisa. Te esperan en la habitación contigua». «Hermana Gray, sé que le debo una disculpa, pero únicamente por haberme saltado los protocolos y normas escolares. No estoy arrepentida de mis acciones porque no fueron como a usted se las contaron. Creo que tengo derecho a explicarme. Ni siquiera una sola orden. Una última orden ¿eres capaz de seguir? Maldigo el día en que me obligaron a aceptarte en este colegio. Ha sido una desgracia desde entonces, pero gracias al cielo ya no tendré que soportarte más». «¿De acuerdo?». Candy se agachó a recoger los papeles que la directora le había arrojado al piso. «Tiene razón. Usted ya no está obligada a escucharme, pero no pienso irme de aquí». Pensó en decirle que hasta que Terry viniera por ella, pero por alguna extraña razón, esa posibilidad ya no le parecía tan factible aquella mañana. «No, hasta que pueda hablar con mi padre adoptivo. Y usted es la única persona que podría facilitarme la información para localizarlo. El señor William no quiere volver a saber nada de ti en lo que le resta de vida». Aquellas palabras terminaron de quebrar el de por sí fragmentado corazón de Candy.
Por lo menos ese fue el mensaje que la señora Elroy nos compartió, lo cual resultaba completamente lógico. El señor William debe de estar tan arrepentido y avergonzado de ti. Tal vez. Pero entiende una cosa, chiquilla estúpida. Tú no estás en posición de exigir absolutamente nada. La única razón por la que permití que volvieras a manchar mi colegio con tu reputación es porque la persona que te espera en esa habitación así me lo pidió. Por mí, hubiera preferido que te arrojaran a las vías del tren en movimiento. Ahora lárgate de inmediato, que tu sola presencia me genera asco. Hola, Candy. Un solo hombre la esperaba en la habitación contigua. Esos ojos, ese porte, esa voz. Solo podía ser un Granchester, mas no el que Candy deseaba ver. «¿Puedo llamarte así, verdad?», preguntó el duque mientras daba un par de pasos para acercarse más a ella. Simple y llanamente, Candy White. Porque supongo que ahora que William ha decidido expulsarte oficialmente de su familia, volverás a ser tan solo Candy White. Candy sabía que absolutamente todo lo que hiciera el duque en esa reunión llevaba la intención de descomponerla e incomodarla. Colocarse tan cerca de ella en actitud amenazante, mirarla hacia abajo, como tratando de recordarle el lugar al que ella pertenecía, y alardear respecto a poseer más información de la que Candy o cualquiera era capaz de imaginar. Pero ella no se dejaría amedrentar por las crueles técnicas de intimidación del duque. «¿Dónde está Terry? ¿Cómo se encuentra?» «¿Dónde está?» «Seguramente en algún bar de su predilección, y lo más probable es que a estas alturas se encuentre completamente ebrio. Apuesto que ese comportamiento suyo te resulta bastante familiar. En un hospital es donde debe de estar. Usted lo hirió de gravedad esa noche». «¿Herirlo?». El duque tomó asiento en un sofá de aquella habitación y, colocando la mano sobre uno de los cojines del sofá, le indicó que ella debería de seguir su ejemplo. Pero Candy no se creía capaz de soportar la cercanía de ese hombre. Permaneció inmóvil, tratando de aparentar tanta entereza como aquella situación se lo permitía. «No comencemos con exageraciones, Candy. Verás, mi hijo es... ¿cómo explicarlo? Comparable a un águila o a un halcón. Esas majestuosas aves de las que te enorgulleces de tenerlas cerca. Pero sabes que tarde o temprano sus instintos naturales de volar lejos de ti emergerán. Así que si quieres que regresen, solo debes recortarles las alas un poco, pero nunca lastimarlos. Terry no es su mascota, ni tampoco es de su propiedad. Es su hijo y por mucho que a usted le moleste, él tiene el derecho de tomar sus propias decisiones, de irse de su lado si así lo desea». «¿Irse?». «Contigo». Ahora sabía Candy de quién había heredado Terry esa bendita sonrisa, la cual desafiaba a cualquiera que quisiera llevarle la contraria. «Dejémonos ya de tonterías, Candy. Y no creas que disfruto ser yo quien tenga que destrozar tus sueños y débiles ilusiones. Pero como su padre y como un hombre respetable, es mi deber tratar de remediar el desastre que hizo Terrence una vez más». «¿Remediar? ¿Acaso no le parece suficiente el daño que nos ha hecho? ¿Cómo puede tener el corazón de tratar así a su propio hijo? No sé cuáles sean sus intenciones, duque, o qué es lo que usted considere por remediar un desastre. Pero le advierto una cosa. No pienso ir a ninguna parte, ni con usted ni con nadie. Esperaré aquí hasta que Terry venga por mí». «Él no vendrá, Candy». Algo en la forma en la que el duque pronunció esa frase hizo que la débil esperanza que aún mantenía unidos los pedazos rotos del corazón de Candy se esfumara para siempre.